¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Me da muchísimo, muchísimo gusto recibirles hoy aquí en esta semana tan especial para nosotras, la semana del cumpleaños de la querida y admirada Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, como ustedes saben, nació el 25 de mayo de 1925 y por eso quisimos dedicarle hoy, 26 de mayo, quisimos dedicarle este miércoles para la igualdad. ¿Qué vamos a tener hoy en esta hora de nuestro encuentro? En primer lugar, un video hermoso, súper interesante y de ruptura de las estudiantes de la UNAM, recitando de manera colectiva el hermoso poema de Rosario, Meditación en el umbral, pero desde una mirada de los feminismos juveniles de nuestra Universidad Nacional. También quiero contarles que tenemos un micrositio dentro de nuestra página igualdadgénero.unam. Allá tenemos un micrositio con material sobre Rosario Castellanos. Hay videos, hay audios, hay ilustraciones, animaciones, artículos, tanto de la UNAM como de otras universidades y de otros espacios de reflexión y de saber. Me parece que vale mucho la pena que se asomen y nos cuenten cómo lo ven. Y si quieren que sumemos algo más, por supuesto es un espacio abierto y en construcción, un espacio colectivo. Pero ¿de qué se trata nuestra conversación de hoy? Tendremos una charla con dos mujeres excepcionales que vinculamos ustedes y yo en nuestro imaginario y en nuestro conocimiento de Rosario Castellanos con la película Los Adioses. Por eso las hemos invitado a estar hoy aquí con nosotras. Una de ellas, la primera invitada, es Karina Gidi. Karina Gidi, si me permiten, para no olvidar nada, voy a leer su semblanza breve, luego le pediré que se presente también ella misma. Es actriz de teatro, cine y televisión desde hace más de 25 años. Miembro. Karina Gidi es actriz de teatro, cine y televisión desde hace más de 25 años, miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, consejera de ONEA, Organización Nacional Anticorrupción. Actualmente es directora de la Escuela de Actuación Casa Azul Artes Escénicas. Ha ganado varios premios por su trabajo en teatro y en cine, y entre ellos, ni más ni menos que el Ariel a Mejor Actriz por su interpretación de Rosario Castellanos en la película Los Adioses de Natalia Beristain. La segunda invitada es María René Prudencio, que nos cuenta de sí misma que estudió letras hispánicas en la Universidad de Chile, vive en la Ciudad de México desde hace 25 años y aquí se desempeña como actriz, guionista, traductora y adaptadora de cine, televisión y teatro. Como guionista ha trabajado en distintos ámbitos. En cine ha colaborado con Francisco Franco en el guión de los largometrajes Quemar las naves y Tercera llamada de 2007 y 2014 respectivamente. En 2014, por cierto, Tercera llamada ganó el Ariel por el mejor guión adaptado. Y Los Adioses, largometraje de su coautoría, dirigido por Natalia Beristain, que ganó el premio del público en el Festival Internacional de Morelia. Realmente es un gusto tener a estas dos mujeres maravillosas en nuestro miércoles para la igualdad de hoy. Espero que lo disfruten y empezamos entonces con el video de las chicas.
Gracias. Meditación en el umbral. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, Ni curar el arsénico de Madame Bovary. Ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel convenable. Antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes geométricas, contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas a la sala de estar de la familia Austen. Ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra. Y soñar con la Biblia de los Dickinson, debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo. Ni Mesalina. Ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Hola, ¿cómo están? Aquí quiero darle la bienvenida a una muy querida y admirada amiga, una mujer hermosa por dentro y por fuera, una mujer que ha convertido a la literatura, al teatro, al cine, a la actuación, a la televisión en su hogar, una conosureña que me hace muy feliz que estemos celebrando hoy no solo en la semana del cumpleaños de Rosario Castellanos, que por eso estamos, como les decía, sino que además estamos celebrando, y de verdad que hay que celebrarlo, el aniversario 25 de la llegada de María René Prudencio a México. Es genial eso, ¿no? Un cuarto de siglo. No sé si lo has pensado. Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Totalmente. Vaya. ¿Qué? ¿Y qué? Hola, bienvenida para empezar, María. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Pero me emocioné con esto pues nada, alguien que llega de Bolivia, siendo jovencita en ese momento, llega a México. Cuéntanos algo de eso antes de entrar ya en el tema Rosario, porque me da mucha curiosidad. Sabes que el tema de las migraciones y las movilizaciones me encanta, sí. Me encanta. Así que venga, cuente un poquito. Pues mi llegada es muy andina, es muy andina y muy boliviana. Como bien sabe cualquier sudamericano, hay dos ejes en el teatro y en el cine, tres realmente poderosos, importantes en nuestro continente, que es Buenos Aires, México y Brasil. Los demás países como el mío, por lo general, están batallando y sufriendo con ausencias de público, faltas de presupuestos. Entonces los jóvenes migramos hacia esos polos para hacer nuestras carreras. Y yo llegué acá porque mi nana, con la que crecí, que se llamaba María, me prestó $500 para venir a ver qué hacía. Y me prestó $500 porque tenía hectáreas de coca ella. Y tenía mucho dinero, tenía mucho más dinero que todos nosotros juntos. Y ella me financió mi viaje con sus $500 cocaleros. Así que mi llegada es absolutamente boliviana. Y también tiene mucho que ver con Rosario. Tú lo debes saber, Sandra. México es un país centrípedo. Creo que es Michel Tournier que dice que hay lugares centrífugos y lugares centrípedos. Y este es un país que te atrapa. O sea, estás aquí cierto tiempo y la corriente te agarra, te jala, te mete y nunca más te vuelve a soltar. Y tiene mucho que ver, para mí, por lo menos, con la literatura mexicana, con lo que yo leí antes de llegar. O sea, yo ya estaba muy enamorada y muy fascinada con México por Rosario Castellanos, por Jaime Sabines, por Octavio Paz, y también, debo confesar, por Liliana Felipe y Jesús Rodríguez y todas sus canciones. Pero sí llegué por la palabra. La palabra, así como Sirena, me trajo desde los Andes a este otro altiplano. Qué bonito eso. Y te quedaste, o sea, un buen día dijiste, híjole, ya han pasado tantos años y aquí sigo, ¿no?
Yo tenía 21 y nunca tuve un norte fijo, ni lo tengo. Soy de esas personas cuya brújula se estrelló al nacer. Entonces, la verdad es que no tenía planes. Yo había estudiado letras hispánicas en Chile. Actuar no era algo que hubiera deseado jamás, y el maquillaje y los tacones me eran algo muy ajeno, me sigue siendo algo muy ajeno, no sé cómo lo aguanté 20 años, pero vine viendo qué iba a pasar, qué iba a hacer, vine por 2, 3 meses, al cabo del año dije, pues tienes que comprar más calzones, María René, porque parece que ya te quedaste. Pues la dotación de tus 2 meses ya no alcanza y ya llevo 25 años. Qué maravilla, me encanta. Pues un día vamos a hacer una charla con varias y varias Ay, migrantes, sí. porque creo que ahí se tejen historias muy lindas, Uf. que además las y los amigos mexicanos no conocen y no saben esa pasión que despierta en quienes estamos en otros lados y nacimos en otros lados y por distintas circunstancias vamos llegando a México, la pasión con la que vivimos este país, Uf. ¿no? La cultura, pero incluso la política, las calles, la energía que tiene este país, digo, no la encuentras en ningún lado, ¿no? No sé. Yo no quiero decir que este año no cumplo 25, sino 45, de haber llegado a México, y también de pronto digo, o sea, pasó la vida, ¿A qué ¿no? hora? Sí. Está ahí la vida. Esa cosa que ya llevas más aquí que fuera de aquí, sí, ya. Sí, totalmente. Pues así que de una compañera Bolimex a una compañera Argenmex, cuénteme además para que nuestras queridas amigas y amigues de México que nos ven, que nos escuchan, que nos acompañan en estos miércoles para la igualdad, ¿cuándo aparece ahí de pronto la literatura? Ya dijiste, y podríamos profundizar en eso, pero vamos a entrar en Rosario Castellanos. ¿Cuándo descubres tú verdaderamente a Rosario Castellanos? La descubrí joven, porque yo estudié letras hispánicas en Chile y la leí y sus poemas me parecían inclementes en esta cosa que tiene de revelar la más absoluta desnudez de un ser que se siente fuera de lugar constantemente, ¿no? Un satélite de los lugares de poder. La leí, me impactó en ese momento, pero creo que no la entendí hasta mucho después, porque cuando uno es joven y no está roto, pues le faltan las fisuras por donde realmente entran las cosas. Entonces, o sea, yo la entendí cuando yo estuve fisurada y cuando yo ya no era inmortal y cuando yo ya no era todopoderosa y la vida me había arrastrado y me había dado mi dosis de humildad. Entonces, creo que realmente la entendí hasta hace muy poco, a mis 40, tengo 46 ahorita, cuando sentí ese peso del... A mí me gusta mucho más como escritora madura, Rosario. Me gusta mucho más como, bueno, me fascina la escritora joven y su fuerza y su arrogancia y todo eso. Pero lo que realmente me conmueve y me mueve es su poesía madura, su poesía después del matrimonio con Ricardo Guerra, su poesía después del nacimiento de Gabriel. Por eso, porque me parece que habla del desazón con una lucidez, de la extrañeza con uno mismo y la extrañeza en lo que ha devenido uno, que nunca se esperaba de joven, ¿no? Como esa deriva de lo que era tu trayectoria inicial. Yo creo que eso a mí fue lo que pues me volvió su fan, su adepta, su admiradora profunda, porque pocas voces hay que hablan de eso con tal humildad y tal claridad. Y tal honestidad, ¿no? Es como, en Absoluta, realidad absoluta. pareciera que ella escribe como para sí misma, ¿no? Para aclararse a sí misma las cosas. Es como una especie de diálogo de ella con la vida, ¿no? No hay nada más que ella con la vida. A mí también esa poesía del dolor más absoluto, ¿no? Porque es una mujer que
que se estrena en el dolor muy chica, ¿no? Esta historia del hermanito menor que muere y ella se siente absolutamente desplazada y no vista. Exacto, no soy vista por mis padres, no ven. Eso la marca y en realidad yo diría que es el tema constante en la obra de Rosario, ¿no? Desde la mayor ingenuidad, quizás en esto que tú decías de la poesía joven, de la poeta joven, hasta el mayor desgarramiento, porque hay conciencia de que de esa, ahí ya es más que una fisura, de ese quiebre brutal no sales, ¿no? Eso es un poco... Es la crónica de la muerte anunciada, ¿no? Por la cual todo el mundo dice que fue suicidio. Pero a mí lo que me fascina y creo que es lo que me atrae más, no sé, es como Anne Sexton, ¿no? Es esta poesía de la derrota que es una victoria, porque hay lucidez, hay una lucidez que es la ganancia. No hay un espanto ante la derrota o un desconcierto o un desasosiego, no sé, tal vez como en la Pizarnik, no sé, pero hay una verdad, un abrazo de ese ser roto. O sea, hay un desdoblamiento, ¿no? Del ser inadecuado, del ser que nunca llegó a ser lo que tendría que haber sido una mujer en esa época, y del ser que está observando a ese ser con acidez, con inclemencia, pero con un amor profundo. Es muy raro. O sea, logra hacer cosas muy raras, Rosario, que a mí me embelezan totalmente. ¿Y eres más lectora de su poesía que de su narrativa y de su ensayística? Sí, sí. O sea, he leído su narrativa. Hay cosas que me parecen increíbles, Balún Canán, no me acuerdo ahorita la novela que habla de la chava que entra a la universidad, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, a mí la verdad es que mi primer amor en general fue la poesía. Ya luego la vida y el capitalismo me ha ido llevando por derroteros menos rigurosos, porque a estas alturas del partido uno suele no tener la concentración, ni el tiempo, ni la mente para leer poesía. Pero la verdad, a mí lo que me pega en el alma y en los intestinos y en el corazón es la poesía, antes que nada. Sí, fíjate que hay un verso de un tango que ahora me acordé por lo que dijiste, que es muy bello lo que dijiste, y el tango dice: hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida, que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. Y un poco algo de eso hay en la poesía de Rosario Castellanos. No me acuerdo tampoco el nombre de la novela que dices, pero yo soy fan, sí, de Balún Canán. Con Balún Canán tengo... Sí. Porque la entiendo como algo que me parece que es la novela sobre el poder y la resistencia, ¿no? El poder de blancos sobre indígenas, de hombres sobre mujeres, y en el último eslabón de ese horror de opresión está la palabra indígena guardada desde antes de la conquista como espacio de resistencia. O sea, la cantidad ensayística y el discurso político es interesante. Que una mujer en ese momento, en esos años, haya sido, le hayan concedido un espacio y una voz. O sea, es una señora que sí, o sea, tú puedes decir, fue invisibilizada, era una migrante, vivió siempre a contracorriente de lo que esperaban de ella y ella se laceró por eso, porque también en algún lugar de su ser necesitaba cumplir con esos cánones. Pero de la invisibilización a convertirse en la embajadora de México. O sea, el trabajo de ganarse ese espacio, pasando por su ensayística, porque sabemos que la prosa es un terreno femenino, digamos, es lo que se le permitió a las mujeres durante mucho tiempo
¿no? La novela esta china de Genshi, ¿o cómo se llama? Y el libro de cabecera, o sea, son todas mujeres que escriben en prosa mientras los hombres escriben en poesía, porque la poesía es donde se plasman los pensamientos elevados. Entonces, la prosa y la ficción era un terreno femenino. Y la poesía también, por la emotividad, por la plasticidad, ya la habían reclamado muchas antes, Alfonsina Storni, muchas mujeres, y también era un terreno donde se le permitía, Dolores Castro, que estudió junto con Rosario, también era un terreno donde tenían licencia las mujeres para ejercer, pero la ensayística, ¿no? El periodismo, el pensamiento político y sobre la realidad no era era un terreno vedado. Entonces, esa conquista también es pues apabullante en ese momento. Sí, sin duda. Fíjate que es verdad esto que dices, o sea, esa sensación de invisibilidad era más una sensación de ella íntima que una realidad, porque ocupó espacios importantísimos, ¿no? De hecho, decidir que iba a escribir una tesis sobre el ser mujer y escribir la primera tesis feminista que tenemos en México, o sea, 2 años antes de que Simone de Beauvoir escribiera, publicara El segundo sexo. Oye, se dice fácil, pero era de verdad una chica que llegó de Comitán y que decidió de Chiapas, además, comerse el mundo a pedazos, a manos llenas, y como no me van a ver, yo me voy a ir ganando este espacio. Y de hecho, la veían. Lo terrible es que... Claro. Sí. ¿Qué decías? Perdón, ¿lo terrible? Te me fuiste un ratito, perdón. Que lo terrible es eso, que es como esas batallas, es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que nos estamos dando cuenta que las victorias que creíamos ganadas en el terreno de los derechos civiles, pues no son para siempre. Y uno las va a tener, esas batallas las vas a tener que pelear el resto de tu vida, porque en cualquier momento llega un gobierno de derecha y te los echa para atrás. Entonces, yo creo que eso le pasaba a Rosario. Creo que su batalla por ser vista nunca terminó y nunca cesó. Y creo que eso también era la razón de su cansancio como milenario, porque no importaba cuántas victorias tuviera, cuántos lugares ganara, cuántas preseas, cuántas, ¿no?, reconocimientos, siempre había un hombre ahí o una estructura de hombres y mujeres, que es el patriarcado, diciéndole, de todas maneras no te voy a ver. O sea, cuando ella se embaraza de Gabriel, el rector de la universidad, que además era su amigo, y Ricardo Guerra, hablan entre ellos para decidir que le van a dar un descanso, que le van a dar un año sabático, pero sin consultarla a ella. O sea, y ya Rosario era una mujer, o sea, se embarazó de Gabriel bastante grande, ya era una mujer que había publicado, que tenía, la tesis salió premiadísima y aplaudidísima, que ya enseñaba en la universidad, que ya escribía artículos en Milenio, ¿no? O sea, ya era una mujer mucho más reconocida que su propio marido, mucho más exitosa, pero de todas maneras decidieron pues que no podía trabajar porque tenía que amamantar, ¿no? Y eso creo que le pasó hasta el día que se murió. Sí. ¿Y cómo trabajaste a partir de esta pasión por Rosario? ¿Cómo llegaste a la idea de que eso se podía convertir en un texto, en un guión, en una posible película, en algo más que tu pasión por Rosario? En realidad, o sea, honor a quien honor merece, esa fue idea de Natalia Beristain, que es la directora de la película, que ella tiene su propia pasión por Rosario y que se acercó a mí diciendo, quiero hacer esto. Quiero hablar de Rosario, me fascina la idea de una mujer intelectual creadora en un mundo donde no se le permite crear. Y cómo equilibras, porque eso es lo que tiene Rosario en su misma tesis que mencionabas. Sí es la primera tesis feminista, pero si la lees, dice unas barrabasadas sobre las mujeres, o sea, también hay una posición como muy arcaica. Y Rosario tenía esta cosa que estaba como equilibrándose entre dos mundos, entre el porvenir y el pasado, porque ella misma tenía todas estas cosas introyectadas que tenemos, ¿no? Esta fobia y misoginia que hemos mamado todes desde nuestra más tierna infancia.
Entonces, eso era lo que le interesaba muchísimo a Natalia y pues yo, la verdad, aprecié mucho su invitación. Entonces, la culpable de todo es ella. Y luego, ¿cómo resultó para ti la escritura del guión? ¿Disfrutaste esa escritura o la padeciste? Como escritura, como La a ver, un padecí, la personaje, padecí. claro, tan La padecí complejo. porque era tan vasto, ¿no? Yo me fui a comprar todos los libros que había que leer de y sobre Rosario Castellanos. Y hasta el día de hoy, que ya son no sé cuántos años después, por supuesto que no los he leído todos. O sea, nomás sus tomos de ensayos. O sea, es tan vasto lo que toca, de lo que habla, es tan vasto lo que dicen de ella y lo que se ha estudiado a partir de ella. Es tan vasto Chiapas, es tan vasta la misoginia y el machismo, o sea, todo lo que entra en la vida de Rosario Castellanos, por un lado, eso era sobrecogedor, y por otro lado, yo sentía que tenía la maestra, ¿no? Al fantasma de la maestra mirando sobre el hombro, juzgando cada sílaba que estaba escribiendo, ¿cómo no? O sea, ¿cómo escribir sobre alguien que escribía tan bien? No, fue una tortura, la verdad, no lo disfruté nada. Hay que conjugar algo que pues lo tendrá que conjugar alguien mucho más talentoso que yo, que es, o sea, la concisión del haiku, ¿no? Esta cosa que tiene Rosario en su poesía, con la vastedad de una saga, ¿no? Porque en su vida caben miles de vidas, ¿no? Cada etapa es, o sea, de verdad, yo estoy entre amar la poesía y amar el Cuarteto de Alejandría. A mí lo del medio, lo más o menos larguito, es lo que no me gusta. A mí me gusta muy breve o que tenga 25 tomos. Entonces, no sé si, como lo de ahora son las series, tal vez podríamos dejar de hacer series de pop stars y hacer una serie de Rosario Castellanos. Una serie que tenga eso, la concisión, ¿no? La claridad de quién era, pero teniendo la expansión de tiempo para realmente seguir la trayectoria y la transformación, que creo que es muy interesante. Muy, sin duda. Fíjate que pienso que estás dando la idea de un próximo proyecto en TV UNAM. Se habla de Gabriel. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando, perdón, otra vez. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí. Y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Es un poema impresionante, Es tremenda, sí. Es tremenda esta mujer. Pues muchas gracias, María René. Ay, un placer. Pues muchas gracias, María René, querida, por esa lectura hermosa de ese terrible, muy desgarrador y muy bello poema de Rosario. Gracias por esta charla, gracias por tu amor a Rosario y por sumarte a esta celebración por un nuevo cumpleaños. Yo creo que seguiremos celebrando siempre. Oh, claro. La vida de Rosario y la posibilidad de haber hecho de su obra parte también de nuestra vida, ¿no? Yo creo que eso se lo voy a agradecer siempre y ahora te agradezco a ti que lo hayas compartido. No, muchas gracias por llenar mi boca de sus palabras otra vez, ya la extrañaba, la verdad. Y feliz cumpleaños, Chayito. Feliz cumpleaños, Chayito. Pues muchas gracias, María René. Un abrazo. A ti, Sandra. Para ti. Igual. Y gracias por estar en nuestros miércoles para la igualdad, a este miércoles para la igualdad, que es tan especial, como decía hace un momento, para nosotras,
porque es la semana que queremos dedicarle a Rosario Castellanos. Muchas gracias a ti, Sandra. Muchas gracias. Contentísima de Queremos estar aquí. celebrar el cumpleaños de Rosario, pues platicando contigo. Y lo primero que me gustaría preguntarte, pero tú tienes el campo abierto para contar lo que tengas ganas. A mí me gustaría mucho que contaras, primero quizás un poco más quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Y tu vínculo con Rosario, o sea, cómo llega a tu vida, si la conocías, la habías leído desde antes, si eres como nos pasa a muchas mujeres en México, fanática de ella y de su obra antes o te volviste después de que construiste esa Rosario entrañable y desgarrada que, tengo que decirlo públicamente, construiste en la película Los Adioses y que a mí, digo, me marcó muchísimo. Yo primero te felicito por eso y ahora sí te doy la palabra, querida. Muchas gracias, Sandra. Pues soy Karina Gidi, soy actriz. He sido actriz desde que tengo 19, 20 años. Nací en Jalapa, Veracruz, y luego me vine a la Ciudad de México. Y aquí he estado, excepto por los 4 años que viví en Canadá, donde nació mi primera hija. Soy actriz de teatro, de cine, de televisión, muchísimo más de teatro, pero luego he abrazado con todas mis fuerzas también al cine y el aprendizaje que da y la diversión que da hacer televisión. También soy dramaturga, también soy cantautora, también soy conductora de un programa que se llama, conductora y productora de un programa que se llama Ser Mujer en el Cine Mexicano. Me interesa mucho hablar de la perspectiva de género y cómo tenemos que reeducarnos en muchísimos aspectos, no solo personas de mi generación, sino más jóvenes también. Y con respecto a Chayo, a la querida Chayo, pues no, de estudiante supe de Balún Canán y lo demás era como de imagen de monografía, ¿no? Como del nombre de una biblioteca, como del nombre de una escuela y una calle, pero no mucho más que eso. Sabía que era una mujer importante, pero lejos de mí, ¿no? Balún Canán sí lo recuerdo porque me lo pusieron a leer en la escuela, como me pusieron a leer muchas otras cosas. Después, muchos años después, hice una obra de Jean Cocteau que se llama La voz humana, que es un monólogo muy desgarrador de una mujer que está en una ruptura amorosa y todo lo hace por teléfono. Y entonces el director quiso que le diéramos un poquito una sacudida al texto original de Jean Cocteau porque nos pareció anacrónico y en todo caso porque queríamos hacer un experimento y jugar. Y él me presentó Poesía no eres tú. Y ahí se me desbloqueó un nivel. Ahí mi cerebro hizo pff, y algo ocurrió con ese libro que es pues mi favorito, o por lo menos el que tengo más cerca de mi cabecera. Y cuando Natalia Beristain se acercó a mí un par de años antes de que filmáramos la película y me dijo, quiero que hagamos, sobre todo centrándonos en su historia de amor, porque su vida es, la vida de quien sea, es amplísima como para atender en una película. Entonces ella escogió como este gajo de esa naranja, que es la relación que tiene con Ricardo Guerra, y nos pidió a mí y a Jiménez Cacho que fuéramos ellos, Chayo y Ricardo, y entonces, bueno, pues habría que estar realmente, no sé, muy perdida en el espacio para decir que no a una propuesta así. Y poco a poco empecé a adentrarme en todo lo demás que es su obra, que es muy vasta y que por fortuna para mí como actriz es muy autobiográfica. Es decir, ella se vierte mucho, en sus palabras, vierte mucho su intimidad en sus textos. Entonces era fácil irla conociendo, no que fuera fácil habitarla o interpretarla, pero era fácil irla conociendo, irla descubriendo.
los laberintos de su cabeza, los muchos carriles de su autopista mental y de su autopista emocional para ir descubriendo qué persona fue. Y lo demás que no está allí, pues inventarlo, porque no estamos haciendo un documental, sino una ficción, y ahí hay también licencias artísticas que una tiene que irse tomando para también romper con el respeto a la figura que puede ser paralizante, ¿no? Y pues ya, de pronto empezó el rodaje y de pronto terminó, y un año y medio después se estaba estrenando la película con mucha alegría y mucho placer para quienes la hicimos, ¿no? ¿Cómo se construye un personaje como Rosario? O sea, tú como actriz, como mujer de teatro de toda la vida, evidentemente eso lo tienes claro, quizás, o lo vas pensando y armando, o se libra al azar en cada uno de tus trabajos. Pero en este caso, además de alimentarte de esa maravillosa obra que tiene tanto de autobiográfico, es verdad, desde sus primeros textos. ¿Cómo se hace ese trabajo interior, Karina? ¿Cómo te conviertes en Rosario Castellanos? Para todos y todas los que te conocemos, yo te lo dije el primer día que hablamos, dije, no me tienes que decir quién eres nuestra Rosario Castellanos. O sea, quizás eso sea para ti ya muy pesado a esta altura, no lo sé. No, pero ¿cómo construiste esa Rosario así de verdadera? Gracias, Sandra. Pues una de las cosas, bueno, son varias cosas las que tenía que considerar con lo que me planteé junto con Natalia. Primero era cuidar de buscar la genialidad, porque era una mujer realmente talentosa, con un cerebro muy genial en distintos aspectos. Luego una sensibilidad muy amplia y de muchas capas, y sobre todo, y esta es la parte que como actriz más me interesaba, la contradicción, por la ruptura que hay entre la forma que fue educada y lo que ella deseaba para sí misma y para los demás. Entonces, buscar esa contradicción en mí misma y potenciarla mucho. ¿Cómo puedes tener un discurso y ser incapaz de habilitarlo para tu cotidianidad? Entonces, a partir de ese desajuste, se humaniza la figura del libro, ¿no? La figura para admirar y para adorar. A partir de ese quiebre es que yo la puedo abordar y la puedo humanizar, porque no puedo abordarla desde la admiración, no nada más desde la admiración, porque entonces estoy haciendo pues un retrato igual para colgarse en la pared, y necesito que sea una persona que se equivoca, que sea una persona que se quiebra, que sea una persona que tenga tanta polaridad hacia la fortaleza como hacia la fragilidad. Entonces creo que si tuviera que decir que una cosa en particular fue la contradicción, que la hizo humana para mí. De lo último que hice fue abrazarla físicamente, porque vimos muy poquitos videos de ella, ¿no? Y porque no queríamos hacer tampoco una imitación. No es que tenga yo rasgos físicos que sean tan iguales a los de Rosario, pero por ejemplo, era una mujer distinguida. La veías en los videos y la escuchabas hablar. Bueno, estaba todo el universo que había leído, estaba allí, ¿no? Detrás de sus frases se sentía muy cómoda, con un vocabulario muy amplio, y tenía esto distinguido y un poquito estresado, algo distinguido y estresado, diría yo, de moverse en la sociedad, ¿no? Y además en los círculos en los que ella se movía, porque fue una mujer muy exitosa,
¿no? Que se codeó con intelectuales y que conoció políticos y que estuvo en el ajo, digamos, ¿no? Entonces creo que esas fueron las cosas que... Y luego pues su poesía por dentro alimentaba mucho su forma de amar y su forma de sufrir, su forma de dolerse de las cosas, ¿no? Parecía de pronto que se retroalimentaba su vida y su literatura porque tenía un problema con Ricardo o algo pasaba en ese terreno y entonces salían cuartillas y cuartillas, ¿no? Cuartillas y cuartillas inspiradas en esa herida. Sí, me gusta mucho lo que dices y pienso si este concepto de la contradicción, lo contradictorio, que finalmente es un concepto que casi se podría aplicar a todos los seres humanos, no haría muchísimo por humanizar a nuestras grandes figuras y por lo tanto hacerlas mucho más cercanas a la gente, que es un poco lo que ustedes lograron con la película, lo que se logra también, pues también con tu programa, que el programa de TV UNAM, que busca también esa parte, ¿no? Eso, contar un poco más desde la vida, ¿no? Bajar del pedestal y quitarle el bronce a tantos de estos personajes que además en el momento que logran hacerlo, que logramos hacerlo, acercarnos a uno de estos personajes, quizás con los escritores, las escritoras es más fácil justamente porque tenemos sus textos, se vuelven mucho más cercanos, entrañables, ¿qué es lo que nos pasa con Rosario Castellanos, no? Para mucha gente fue a partir de la película, porque un poco como te había pasado a ti de jovencita, era un personaje pues reconocido, conocido, prestigioso, siempre está además ahí el mito de la muerte en Israel como embajadora, una serie de cosas, pero esta humanización también ha permitido que la gente quiera entrar más a su literatura, que es finalmente pues lo más valioso que tiene Rosario, ¿no? Y esa gran herencia. ¿Qué te queda a ti? Te voy a pedir dos cosas para ir cerrando. La primera es, ¿qué te queda a ti de esta experiencia? ¿En qué medida se ha transformado después de la película tu relación con Chayo, tu relación personal con ella y con su obra? Y si tienes ganas de leernos algo de ella, como para cerrar con esa voz que también para nosotros es la tuya, y que a lo mejor tienes ganas de leer alguna cosa. Me hiciste recordar ahorita una cosa que llamábamos el efecto los adioses, que de pronto la gente nos escribía que había descubierto tal poema, que había empezado tal libro de Rosario Castellanos porque había visto la película. Entonces le llamábamos el efecto los adioses, que me pareció muy lindo, ¿no? Me pasa con algunos personajes, gracias a Dios no con todos, me pasa con algunos personajes que se quedan conviviendo, que se quedan por aquí conviviendo, ¿no? Que es una relación que se revisita cada tanto. Me deja además enseñanzas pues a nivel muy personal con respecto a las relaciones, ¿no? Y todo el trabajo que cuesta tratar de construirlas como las deseamos, ¿no? Para no caer en lo que reclama Sor Juana Inés, ¿no? Hacer lo que deseamos como lo deseamos. Con gusto te leo algo, solo déjame encontrar. No estaba preparada, entonces no tengo algo a la mano. Ahorita te encuentro algo suyo.
Y me da ternura que gente escribe diciendo, leo esto de Rosario y ya no puedo quitarme de la mente la voz de Karina Gidi, me suena a Karina lo que voy leyendo. Espero que sea para bien. Te puedo leer un fragmento. Perdona. No, lo que tú quieras, si no... Ok, este es muy triste, pero ahí les va. Se llama Desamor. Me vio como se mira a través de un cristal, o del aire, o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca, ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia sin identificar, y es arrojado a la fosa común. Ouch. Sí. Uch, qué manera, cuánta pasión, ¿no? Para el deseo, para el gozo y para el dolor, con todo lo que eso, benditos nosotros que nos deja estas tintas, ¿no? Duro para ella vivirlo así. Sí. Te agradezco, uy, no sabes cómo te agradezco, bueno, toda la charla deliciosa, pero esa lectura que me deja aquí con el nudo en la garganta, porque, claro, esta parte de la fragilidad de Rosario también es tan, ay, tan fuerte y tan, no sé, conmovedora. Cuando tú dijiste hace un ratito y abrazarla físicamente, yo pienso que Rosario Castellanos es una de esas mujeres que quisiéramos abrazar, ¿no? Y decirles, tranquila, todo va a estar bien, ¿no? Que es lo que una quiere que le digan cuando la abrazan. Pero es esa, sí, esa Rosario maravillosa, valiente, políticamente clarísima, con ese feminismo tan comprometido y a la vez con esa fragilidad del corazón, ¿no? Yo creo que ella estaba muy necesitada de esos abrazos. Sí creo que enfundada en su traje y toda elegante como iba por los pasillos de la UNAM, estaba bien peinadita y estaba necesitando esos abrazos. Se siente en su literatura. Totalmente. A lo mejor la próxima película se puede llamar Los Abrazos. Y que una recreación de Rosario Castellanos por los pasillos de la Facultad de Filosofía. Post pandemia, donde podamos abrazarnos libremente. Porque este poema además es casi para la pandemia, ¿no? El cierre es, bueno, Es brutal. letal, es letal. Esa sensación de abandono cuando el otro deja de mirarte y ya no estaba yo allí, ni en ninguna parte, ni había estado nunca, ni estaría. Es escalofriante, es escalofriante. Sí, gracias a ti, Sandra, por este espacio, por la oportunidad de celebrar a la querida Chayo y de quererla y agradecerle siempre y de poder hablar de estas cosas contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Karina. Y bueno, pues están las puertas abiertas de nuestra coordinación y de nuestros miércoles para la igualdad para que te sumes cuando tengas ganas. Te agradezco muchísimo. Un abrazote. Un abrazo para ti. Chao. Muchísimas gracias a todas, todos y todos ustedes por habernos acompañado como cada miércoles en este espacio de la Coordinación para la Igualdad de Género. Ha sido un placer realmente poder celebrar así el cumpleaños de nuestra querida Rosario Castellanos. Y sigamos celebrándola, leyéndola, por supuesto, leyéndola y acompañando este camino maravilloso de las letras, del feminismo, del compromiso que ella nos enseñó. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Abrazos.